Estamos con Álvaro de la Madrid, parlamentario del Mercosur y ex diputado nacional. Muchas gracias por prestarte a mis preguntas. Bueno, a mi estilo vamos a empezar livianito y por supuesto esto es sarcástico. Como dicen en Argentina, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Cristina Fernández de Kirchner lo mandó matar a Nisman. Y siendo que con un ex gobierno tan peligroso cuyos actores siguen activos en la política argentina, y un gobierno presente que muchas veces parece no creer en todos los mecanismos de la democracia, te pregunto, ¿no es peligroso ser tan público con tus opiniones? Sí, es peligroso, pero yo me acostumbré, lamentablemente, a vivir en peligro con mis tempranas denuncias en Santa Cruz, y es un precio y una situación que yo ya lo saldé y estoy dispuesto a afrontarlo porque prevalece en mí la obligación de seguir luchando para terminar con este régimen mafioso que es el kirchnerismo. Cunio Libarona es la persona más idónea para ser ministro de Justicia. ¿Y por qué ha degradado organismos del Estado que son los que tienen que, en caso necesario, por ejemplo, denunciar al mismo ministro de Justicia y hasta al presidente? Cunio Libarona es un ministro que no tenía que ser. Probablemente va a terminar siendo el primer ministro procesado de Milei. Ha dicho que Cristina Kirchner es una perseguida política, que él viene a pacificar, que no le encontraron ninguna prueba cuando la fueron a buscar, y ha tenido un montón de acciones como desguazar los organismos de control, poner a su socio en el estudio jurídico, Alejandro Melik, al frente de la Oficina Anticorrupción, que hicieron que eso hiciera una denuncia penal para que la justicia investigue si él mantiene el encubrimiento que llevó adelante Zanini los últimos 4 años de la presidencia de Alberto Fernández con los funcionarios procesados del kirchnerismo. Propusiste una serie de medidas y acciones al gobierno a muy poco de asumir. ¿Cuáles fueron esas medidas y qué consecuencias tuvieron tus pedidos? Yo siempre tuve la convicción de que el problema de la Argentina no es la economía, que es la corrupción. La economía es un efecto, la corrupción es la causa. Presenté propuestas positivas para recuperar lo robado, para hacer auditorías en todas las áreas del Estado, para impedir que se concrete acá en Estados Unidos el ardid de Zanini en YPF y que le dé al grupo mafioso Skenazy Kirchner 16.000 millones de dólares. Pedí una audiencia con el presidente y todas mis propuestas fueron desoídas. Bueno, justamente, a pesar de la gravedad, yo no veo el tema Zanini y Skenazy y toda esta mafia en las portadas de los medios todos los días, que es lo que tendría que estar pasando, ¿no? Y todo esto es para que las familias Skenazy y Kirchner, como dijiste, cobren 16.000 millones de dólares, es una cifra increíble. ¿Lo podrías explicar al caso en forma muy breve y muy sencilla? Sí, Lana, se expropió YPF, a Repsol se le pagó 4.960 millones de dólares por su 51%, 51%, no hubo ningún problema, pero quedó dando vuelta el 14,9% que tenía el grupo Skenazy Kirchner, que esa participación de Skenazy en YPF fue comprada por los Kirchner con los fondos de Santa Cruz y Skenazy es un testaferro. Zanini, desde la Procuración del Tesoro, hizo todo un ardid para que ese juicio por YPF prospere y no sea desarticulado, es decir, bochó el Discovery para saber quiénes eran los verdaderos accionistas y hizo toda una trama para beneficiar a ese grupo mafioso. Hoy hay una sentencia de 16.100 millones de dólares y yo lo que pregunto al presidente es ¿por qué él expresa con tanta insistencia su voluntad de pago con la tasa Kicillof y demás, cuando en verdad lo que tiene que hacer es tratar de no pagarlo y armar una comisión investigadora para deslindar la responsabilidad de todos los que quieren que eso se lleve adelante? Hay muchos intereses en eso y es el mega fraude de la historia. Mencionaste que se necesita una comisión investigadora que desentrañe la responsabilidad de Zanini, quien, dicho sea de paso, sigue impune, y su vínculo con este grupo mafioso, ¿no? Tanto los Skenazy como los Kirchner. Y que
Lo hicieron encima por el doble del valor de la empresa. Por el doble del valor de la empresa. Vos fijate, el 14,9 vale el doble de lo que vale hoy la compañía. Es como, te lo explico así, Lana, es como si le dieran la compañía a los Kirchner y además le quedáramos debiendo a los argentinos 8.000 millones de dólares. Todo por el 14,9. Por eso que no tenemos que hablar de Repsol. Repsol ya cobró, no es parte del problema. Esto es otra cosa y el gobierno tiene todos los resortes para no hacerlo. Si Milei paga, como yo lo he dicho, es muy duro, pero es la verdad, pasa a formar parte de la asociación ilícita, porque él está para impedirlo, no para pagar y meterle dólares por la boca a Eskenazi y a Cristina Kirchner. Siguiendo con el grupo mafioso Eskenazi-Kirchner, exigiste al gobierno que informe qué se hizo con todo esto. ¿Por qué lo ocultan? Lo ocultan porque hay intereses cruzados. Mirá, te doy dos detalles muy claros. Los abogados del estudio de Cunio Libarona, el estudio de Cunio Libarona y el estudio de Liendo, que fue puesto por Milei para privatizar el Banco Nación, tienen los mismos clientes. ¿Quiénes son? El cliente más importante, Eskenazi. Quien puso Cunio Libarona en la oficina anticorrupción tiene vínculos con Eskenazi. Y el viceprocurador del Tesoro, el procurador Esbarra, es un ex abogado de Eskenazi. Yo te pregunto, Lana, además de que hay un flagrante conflicto de interés, ¿a quiénes defienden esas personas? ¿Al Estado argentino o al grupo mafioso Eskenazi-Kirchner? La respuesta es muy obvia. Eso es lo que está pasando en la Argentina, por eso que hay que darle entrada a la realidad y a la verdad sin miedo. Cuando se trata de despedir funcionarios y ñoquis de sueldos millonarios, que lo que llaman la casta corrupta K, dicen, ay, no se puede porque son planta permanente, etc. Pero a los jubilados, por ejemplo, que han aportado toda su vida, no les tiembla el pulso, incluso cuando tienen sentencias de reajuste firmes y a ellos no les pagan ni un peso. Mirá, me haces hablar de una polémica que tuve con la canciller. Yo dije, cuando trajeron a Vaca Narvaja, que era el embajador de Perú, que le faltaba el elemento montonero al gobierno, que ya tenían los kirchneristas, los masistas, y que con Vaca Narvaja ya estaba ese componente. Tuviste un encontronazo en Twitter con la canciller Mondino sobre Vaca Narvaja y dijiste, y cito, es personal de Cancillería, no fue echado o desvinculado o tildado de traidor, todo lo contrario, deja Perú y sigue bajo sus órdenes, así que no puede decir que mentimos, sigue, usted lo reconfirma. Claro, porque la canciller me contestó muy duramente y dijo, usted es un mentiroso, le debiera dar vergüenza en su Twitter. Y yo le contesté y le dije eso, Lana, yo no mentí, yo no dije que seguía siendo embajador en Perú, yo dije que estaba en la Cancillería y que seguía trabajando a las órdenes de ella. No le gustó, claramente. Cuando yo hablo de los kirchneristas, de los masistas, de las otras áreas que está plagado el gobierno, ahí la canciller no se mete. Cuando le tocamos el área de ella, saltó. Pero ella lo confirmó, se incomoda y te dicen, estás limando al gobierno. Yo le contesto, el gobierno se lima solo. No darle un puesto activo a Vaca Narvaja significa que Vaca Narvaja no forme parte de este gobierno. Sigue en la Cancillería, no lo echaron de una patada. Sigue en la Cancillería. Y le molesta que simplemente uno diga que siga en la Cancillería. A propósito, veo una serie de nombramientos en el nuevo gobierno que yo llamaría como mínimo sospechoso, incluyendo a Scioli, a Franco y a muchos otros más. ¿Tu opinión? Milei se jacta de que tiene un gran coraje para hacer el ajuste y que eso tiene que ser reconocido. Y yo no creo que tenga ningún coraje porque no ha tocado a nadie de la casta corrupta kirchnerista, no les ha tocado las cajas y les hace pagar el ajuste a los jubilados. No veo ningún coraje en eso. Los vínculos con Scioli de Milei son, seguime Lana, la conexión hacia Giannini y hacia YPF. Hay una cosa que es fundamental. Milei trabajó con Guillermo Francos en la Fundación Acordar como jefe de los equipos económicos de la fórmula Scioli-Zanini, que la apoyó y la votó. Hay un triángulo y un eje Milei, Scioli, Zanini.
y es como que yo te digo, YPF, kirchnerismo, 16.000 millones de dólares. ¿Pensás que parte de esos 16.000 millones de dólares le prometieron a Milei que se lo van a dar para ayudarlo en algún tipo de, no sé, algún programa de gobierno para salvarlo de alguna cosa? ¿O por qué? ¿Por qué todo lo que prometió que iba a hacer termina donde empieza Zanini, termina donde empieza YPF? Él tiene un temor reverencial con Zanini, nunca habla de Zanini. Él denosta a Juntos por el Cambio, que era Juntos por el Cargo, a López Murphy, a los radicales, a los gobernadores que no son de kirchnerismo, pero no dice nada de Zanini porque es su viejo amigo de esa época. Yo no sé cuál es el tema. Lo que me queda claro es que pareciera que Milei está desesperado para que se cobre rápido eso y para ver cómo lo puede pagar. De ahí la tasa Kicillof. Y lo que necesitamos los argentinos es un presidente que investigue ese mega fraude y que haga lo humanamente posible para no pagarlo. Tomando en cuenta que los argentinos tienen como una tendencia a la polarización tipo Boca River, y que si hablas mal de Milei te saltan inmediatamente a la yugular, ¿cómo ves como los peores errores de Milei o sus promesas incumplidas? Aunque para ser justos tenemos que decir la verdad que lleva menos de 90 días de gobierno, ¿no? Es cierto. Yo creo que él explicó muy bien y le puso mucha energía a explicar el descalabro económico de la situación en la cual encontró el país. Pero no habla de las causas. Las causas son las que dijo Luciani, una organización piramidal de corrupción que saqueó el Estado y lo quebró. Yo creo que Milei tiene un problema que si sigue de esta manera se va a acercar a Alberto Fernández, que había declarado la guerra contra la inflación. Esta guerra contra la casta, vacía, inverificable y sin convicciones, va a hacer que se pulverice su popularidad. Mientras te dice que está peleando con la casta, te lo dice abrazado en una foto a Scioli. En un mundo ideal, ¿cómo ves a Argentina en el corto y el largo plazo? En el corto plazo lo veo con muchas dificultades porque el kirchnerismo abandonó el gobierno, pero no abandonó el poder, la preponderancia política, el manejo discrecional de todas las áreas del Estado, de sus resortes, de sus cajas y sus mecanismos de autodefensa política y judicial. En el largo plazo, o en el mediano y largo plazo, creo que los argentinos vamos a salir. Lo que me preocupa en esa situación es el tránsito. Hay gente que no puede esperar. El kirchnerismo le expolió la vida a varias generaciones, presentes y venideras. En Argentina, los resultados después de 37 años de gobiernos peronistas y 8 presidentes idem son evidentes. ¿Qué hace que Milei mezcle peronismo clásico, menemismo y kirchnerismo con su versión libertaria PJ culposa? ¿Puede salir algo bueno de eso? Yo tengo el hecho de haberlo dicho en la campaña, no tengo miedo. Yo dije que Milei era una de las miles de máscaras y caras del peronismo, que no importa lo que él diga, que él es peronista y quiere ser Perón, quiere tener toda esa discrecionalidad. Mirá, Lana, vos que estás viviendo hace muchos años en Estados Unidos, ¿sabes cuáles son las dos mentiras más grandes de la Argentina? ¿Cuál? La de los Kirchner progre, que en realidad todos lo veían a Néstor como Brad Pitt y era un ladrón disfrazado de pobre, y la nueva mentira es la del Milei liberal. A mí no me importa cómo se autoperciba Milei. Milei es otra cosa y cada día que pasa lo demuestra más. Hace días pedías que no se podía caer en el INDEC en manos del Labaña con estadísticas distorsionadas. Ahora un tribunal inglés los condenó por 1.500 millones de dólares por emplear justamente ese método durante la presidencia de Cristina. ¿Aporta algo bueno Labaña? No aporta nada bueno, pero vos fijate la contradicción de nuevo de Milei. Esto nos hace pagar otra millonada en un juicio en Londres, pero Milei lo ratifica en el cargo, lo premia. Es como otro ejemplo que te voy a dar. Dice, la CIRA, los derechos de exportación, ha sido un desastre. Le costaron al Estado 30.000 millones de dólares con los curros de Massa.
Se terminó, dice Milei, lo regularizamos, ahora está funcionando bien. Yo pregunto, ¿hay algún denunciado por eso? No, es todo tabula rasa. Todo tabula rasa para atrás. No, todo. No puede pasar eso en la Argentina. Según afirmó el vocero Manuel Adorni, el Ejecutivo reveló que se deben casi 3 billones de pesos de 114 dependencias nacionales. ¿Hay forma de arreglar esas cuentas? Yo le he pedido al presidente, por una nota en la Secretaría General de la Presidencia, que haga las auditorías que está obligado a hacer en todas las áreas del Estado, en los organismos descentralizados y en las empresas públicas del Estado. No puede ser que no haya investigación, que no haya responsables, sanciones, sumarios, sanciones administrativas y judiciales. Milei parece más interesado en armar una coctelera, como vos dijiste, entre kirchneristas, masistas y neomenemistas que vuelven al gobierno, y parece que lo único que quieren es armar un plan de negocios con las nuevas privatizaciones por hacer rápido y mal y con YPF. No cuenten conmigo si eso es el cambio para apoyar esa situación. También el vocero presidencial Adorni dijo, y cito, que va a haber motosierra hoy y dentro de 4 años, mientras estemos en el gobierno, la motosierra va a estar siempre. Y justificó, hay que terminar de achurar al último gasto que la gente no merece pagar con sus impuestos. Yo digo, quizás sea apresurado, y lo admito, pero a veces parece que de una motosierra se convirtió un poquito más como en una lima de uñas. No hay ningún dato de la realidad que quede vinculado con estas declaraciones y que pueda ser verificable y que se pueda mostrar que vaya en la misma línea. Es innegable que lo malo que le está pasando al gobierno actual es exclusiva responsabilidad de muchos años del gobierno anterior. Pero hay algunas medidas, como en tema de educación y muchas otras, que a mí por lo menos me tienen confundida. ¿Cómo cuál, Lana? Por ejemplo... Bueno, que sacan, por ejemplo, la jubilación para los maestros, no sé, montones de cosas que vos decís, bueno, vienen a hablar de que quieren trabajar para mejorar la vida de la gente y están tomando medidas que no se ve que le van a mejorar la vida a la gente. No, para nada, y esa es la gran preocupación, porque Lana, créeme una cosa, el sangre, sudor y lágrimas que está pidiendo Milei a los argentinos, a gente que ya no tiene tiempo, a los jubilados, a la clase media, a los jóvenes, a los docentes, a los emprendedores, no va a poder funcionar si no hay medidas ejemplificadoras del gobierno que van en la dirección de recuperar lo robado, de que haya justicia, de que en la Argentina verdaderamente el que las hace las paga, que no sea solamente para los piqueteros y los ladrones de gallina, que sea para los ladrones de guantes blancos y los que generaron tanto padecimiento. A mí me preocupa esa desvinculación con la realidad, porque no hay ningún dato. Esto es como la revolución productiva, ¿sí? El salariazo. Kirchner hablaba de un país normal, de poner la otra mejilla. Ahora hablan de la fuerza, es decir, yo no quiero esoterismo ni misticismo. Yo quiero argumentos, fundamentos y hechos. Es que hablan de regularizar la situación de la inseguridad, por ejemplo, con el motoquero que te mata por un celular. Pero no hablan para nada de las personas que se robaron miles de millones de dólares, que los tienen en paraísos fiscales, que viven exponiendo sus riquezas malavidas, de esos no hablan para nada, y esos son los que harían la diferencia en la sociedad argentina. Eso es lo que uno explica en el exterior y que no entienden, que dice, ¿qué pasó con la gente que pesaba la plata, que no tenía tiempo para contarla, que las escondía? Que tenían estatuas en el jardín llenas de dólares, todo lo que hemos visto. Que la revoleaban en los conventos. ¿Qué pasó con esa gente? Eso no tiene nada que ver con la Argentina. Mirá, Lana, Milei actúa como si fuera Menem y atrás tuviera Alfonsín. Pero no lo tiene atrás Alfonsín. Tiene una banda de criminales que lo peor que nos ha pasado es haberlos tratado como políticos. Hoy, que estamos grabando esta entrevista, 27 de febrero, salió esta noticia. A través de un nuevo DNU, el gobierno de Javier Milei
le retiró a la Comisión Bicameral de Monitoreo del Congreso la implementación del nuevo Código Procesal Penal. A partir de ahora, la cartera estará bajo el cargo del Ministerio de Justicia. Una mala noticia, porque sigue poniendo funciones muy importantes en manos de su ministro más cuestionado, del ministro no solo más inoperante, el que tenía que lucirse y ser vital y fundamental, que está totalmente sospechado. Con esas acciones demuestra ya no es sospechado. Que el quédate tranquila es algo que le empieza a preocupar mucho a los argentinos. Cuando asumió Milei... Aclaro, sí, para el que no sepa, que el quédate tranquila significa que cuando asumió Milei hubo un diálogo que le leyeron los labios, los expertos que leen los labios, y le dijo a Cristina Fernández de Kirchner, que tendría que estar presa, quédate tranquila. Y además la comodidad y la gestualidad tranquila de Cristina sí, en ese momento. Realmente en Argentina, después de lo que pasó, sería tremendo que haya impunidad y que después de lo que nos pasó a los argentinos, la conclusión sea que hay que idolatrar al menemismo, porque Milei parece que tiene una cosa con eso tremenda. Si eso es la conclusión de lo que nos pasó, estamos fritos en la Argentina. Y por último, ¿cuál es el motivo de tu viaje a Miami? Bueno, explicar todos estos pensamientos, que uno no quiere poner palos en las ruedas, que quiere colaborar pero críticamente, sin resignar el rol de la política, que es dar alertas, prevenciones y propuestas. Yo no creo que haya dos actitudes para tener, la de ser aplaudidor o la de hacer crítica sin más. Mi postura es otra, es la crítica que explica a través de las propuestas y de decirle al gobierno: presidente, va hacia el acantilado, va hacia el desfiladero, hay alguien que se lo tiene que decir. Yo no tengo problema en pagar ese costo si Milei se enoja. Milei en la campaña, Lana, te cuento esto, dijo en una oportunidad: yo detesto a los radicales, son una basura, son lo peor, pero destaco a dos personas, a Álvaro de la Madrid y a Luis Petri. Yo no le hago seguidismo a Milei. Si se enoja conmigo, no hay ningún problema. Yo pienso y hago lo que es mejor para la Argentina. Y una última pregunta que necesito que me la contestes muy cortita. ¿Te gustaría algún día ser presidente? Yo desde que tengo 6 años que sueño con ser presidente. Creo que he sido presidente 1000 veces, por lo menos en mis sueños ha sido así. Muchísimas gracias. Gracias, Lana. Un placer. Un placer.